El tema del aborto es quizás uno de los temas más tensos y polémicos de nuestros días. Hace falta valor para encontrar una respuesta honesta a la pregunta: ¿es el aborto un homicidio? Especialmente para quienes han realizado o que han tenido abortos. La Biblia es clara sobre el hecho de que el homicidio es incorrecto. Éxodo capítulo 20, versículo 13. Sin embargo, en algunos casos la Biblia no prohíbe matar. Se esperaba que los soldados que representaban a sus países mataran a los soldados enemigos. Josué capítulo 11, versículo 20. Eso no es homicidio. Se mataban los animales para la comida y para los sacrificios. Éxodo capítulo 24, versículo 5. Génesis capítulo 9, versículos 3 y 4. Eso tampoco es homicidio. El homicidio se define como la muerte ilegal y premeditada que una persona comete contra otra. El homicidio es una muerte ilegal, es decir, la muerte provocada por la sentencia de un ser humano contra otro, por razones personales en vez de racionales. En reiteradas ocasiones la Biblia condena el homicidio como una característica de una sociedad malvada. Deuteronomio capítulo 5, versículo 17, Isaías capítulo 1, versículo 21, Oseas capítulo 4, versículo 2, Mateo capítulo 5, versículo 21. El determinar si el aborto es o no un homicidio implica dos consideraciones. En primer lugar, si el feto en el útero en realidad es o no un ser humano. Y en segundo lugar, si un feto es una persona formada. Sea o no, al aborto se le puede llamar correctamente un homicidio, ya que es legal en la mayoría de los países. Si el homicidio es una muerte ilícita, cabría decir que una muerte lícita no sería un homicidio. Una razón por la que el homicidio es prohibido es que es poco ético para que una persona decida unilateralmente el destino de otra. Bajo la ley del Antiguo Testamento, un homicida no era condenado a muerte a menos que hubiera múltiples testigos. Un solo testigo no basta para condenar a muerte a una persona. Números capítulo 35, versículo 30. En la guerra, los soldados no deciden matar por sus propios intereses, sino que ellos matan por obedecer a un interés nacional. Si luchan por una nación digna, el interés nacional será el de proteger a los civiles inocentes de alguna amenaza. El aborto es diferente. El aborto es una muerte basada en un criterio y elección unilateral de un individuo que lo define como un homicidio. Pero si el feto todavía no es humano, si el feto es una masa de tejido impersonal o menos que un ser humano, el poner fin a su vida no se consideraría como un homicidio. Entonces, ¿un feto es un ser humano? ¿O es algo más? Biológicamente hablando, la vida humana comienza con la concepción. Cuando el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre se unen, se combinan y crean una nueva cadena de ADN, que es totalmente única y personalizada. El ADN es información codificada, el diseño para el nuevo crecimiento y desarrollo del nuevo ser humano. No es necesario adicionar más material genético. El cigoto en la matriz es tan humano como la madre en cuyo útero habita. La diferencia entre un feto y una persona radica en la edad, la ubicación y el nivel de dependencia. Cuando una madre aborta el proceso del desarrollo fetal, ella está destruyendo una vida única. La Biblia claramente apunta a la concepción como el comienzo de la vida humana. Sansón dijo: soy nazareo y estoy consagrado a Dios desde antes de nacer. Jueces capítulo 16, versículo 17. Con esa expresión da a entender que aún su feto era el nazareo que ya Dios había planeado que fuera. David dice: Tú, Señor, diste forma a mis entrañas, tú me formaste en el vientre de mi madre. Salmo capítulo 139, versículo 13. Una vez más vemos a David
refiriéndose a sí mismo como una persona en el vientre. Entonces él dice, con tus propios ojos viste mi embrión, todos los días de mi vida ya estaban en tu libro, antes de que me formaras, los anotaste y no faltó uno solo de ellos. Salmo capítulo 139, versículo 16. David está diciendo que Dios había planeado todos los días para él mientras estaba todavía en el vientre. Nuevamente, esta evidencia apunta a la persona desde su concepción y no en el momento del nacimiento. Vemos que Dios tenía un plan similar para la vida de Jeremías aun cuando no había nacido. Antes de que yo te formara en el vientre, te conocí. Jeremías capítulo 1, versículo 5. La Biblia considera que un feto es una vida humana aún por nacer, un ser humano planeado que Dios está formando a partir del momento de la concepción. Siendo este el caso, realmente no importa lo que diga la jurisprudencia humana o que tan social o políticamente aceptable sea el aborto. La ley de Dios tiene prioridad. Una madre que decide abortar a la criatura en su vientre está tomando una decisión unilateral para poner fin a la vida de otra persona. Y esa ha sido y siempre será la definición de homicidio.